Mi primo me acusó falsamente de robarle a nuestra abuela y mi familia me echó a la calle. Ahora que la verdad salió, solo me buscan para que use mi dinero y lo salve de sus deudas. Mi nombre es Mireya. A mis 29 años, el mundo se veía muy diferente desde el piso 30 de un edificio que llevaba el sello de mi empresa. El sol de la tarde se filtraba por el ventanal panorámico de mi oficina, bañando en oro los planos de mi próximo proyecto, Phoenix Residencial. El aire olía a éxito, a café recién hecho y al sutil perfume del cuero de mi sillón ejecutivo. Desde aquí arriba, los coches parecían juguetes y la gente, hormigas apresuradas. Era un recordatorio constante de lo lejos que había llegado, de la distancia que había puesto entre la mujer que era hoy y la chiquilla aterrorizada que fui una vez. 12 años. 12 años de silencio, de lucha, de reconstruirme pieza por pieza desde las cenizas de una vida que otros quemaron. Mi asistente entró sin hacer ruido. Señorita Mireya, tiene una llamada en la línea 2. Es un número privado, insisten en que es personal. Fruncí el ceño. Toma un mensaje, Ana. Estoy ocupada. Ya lo intenté, señorita. La persona al teléfono dijo que era su madre. El corazón se me detuvo un segundo. Un segundo que pareció durar una eternidad. Sentí un frío helado recorrer mi espalda, un fantasma del pasado que se colaba por las grietas de mi fortaleza de cristal y acero. Madre. Una palabra que no había pronunciado en voz alta en más de una década. Le hice un gesto a Ana para que se retirara y, con manos temblorosas que me negaba a reconocer como mías, pulsé el botón parpadeante de la línea 2. Bueno, mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Profesional. Distante. Un silencio se alargó al otro lado de la línea, cargado de años de palabras no dichas. Luego, una voz quebradiza, casi irreconocible, respondió. Mireya, hija, ¿eres tú? Era ella. Lidia. Mi madre. La voz que me cantaba para dormir y la misma que no se alzó para defenderme. Soy Mireya, respondí, omitiendo deliberadamente la palabra, hija. ¿Qué necesitas? Otro silencio. Podía casi oír su respiración entrecortada, la lucha interna que debía estar librando. Yo, sé que ha pasado mucho tiempo, Mireya. Demasiado. Pero, te llamo porque. Carraspeó, buscando las palabras. Es sobre la familia. Sobre tu primo. Ramiro, está en problemas. En problemas muy grandes. Y pensamos que tal vez podrías ayudar. Necesitamos hablar contigo, en persona. Cada una de sus palabras era como una pequeña astilla clavándose en una herida que yo creía cicatrizada. ¿La familia? ¿Mi primo? La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. No me habían llamado para saber si estaba viva, si comía, si tenía un techo sobre mi cabeza. Me llamaban porque necesitaban algo. Después de 12 años de un silencio sepulcral, su primera palabra no era, perdón, era, ayuda. Me recargué en mi sillón, mirando la ciudad que se extendía a mis pies, mi reino construido con sudor y lágrimas. Me habían arrojado a la calle sin nada, y ahora, desde la cima de mi mundo, querían que descendiera para salvarlos del pozo que ellos mismos habían cavado. La mujer que era ahora, la dueña de Construcciones Phoenix, sabía que debía colgar el teléfono, bloquear el número y seguir adelante. Pero la chiquilla de 17 años que aún vivía dentro de mí, la que seguía gritando en silencio por una justicia que nunca llegó, esa chiquilla sintió una curiosidad morbosa. Quería ver sus rostros. Quería oír de sus labios la razón por la que habían decidido resucitar a la hija que habían enterrado en vida. ¿Dónde?, pregunté, mi voz tan fría y dura como el acero de los edificios que construía. Antes de que Ramiro fuera el motivo de la llamada que rompió 12 años de silencio, él era el sol alrededor del cual giraba todo el universo de mi familia. Y yo era un satélite olvidado, un punto oscuro en la periferia de su brillante existencia. Crecer a la sombra de mi primo fue mi primera lección sobre la injusticia, una lección impartida no en un aula, sino en la mesa del comedor, en las fiestas de cumpleaños y en los silencios incómodos de mis propios padres. Ramiro era el hijo de mi tía Carmen, la hermana de mi padre,
y desde que tengo memoria, fue ungido como el niño dorado. Era 2 años mayor que yo, tenía una sonrisa fácil y una habilidad innata para encantar a los adultos, especialmente a mi padre. Todo lo que hacía era motivo de celebración. Si metía un gol en el equipo de fútbol de la colonia, mi padre, Héctor, organizaba una carne asada. Si sacaba un 8 en un examen de historia, mi tía Carmen lo proclamaba como un genio destinado a la grandeza. Mi existencia, en cambio, era una nota a pie de página. Recuerdo una tarde, yo tendría unos 14 años. Llegué a casa con el corazón latiéndome en el pecho, sosteniendo un diploma que me acreditaba como el primer lugar estatal en las Olimpiadas de Matemáticas. Era un papel brillante, con mi nombre escrito en una caligrafía elegante. Entré corriendo a la sala, donde mi padre veía un partido de fútbol con mi tío. Papá, mira, le dije, extendiéndole el diploma con una sonrisa que me abarcaba toda la cara. Él apenas desvió la mirada del televisor. Tomó el papel, lo miró por encima y me lo devolvió con una palmadita distraída en la cabeza. Ah, qué bien, mija. Felicidades. Ahora no hagas ruido, que tu tío y yo estamos viendo el partido. Luego, volviéndose a su hermano, comentó en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo la oyera, pura matemática. Las niñas deberían aprender a cocinar, no a quebrar la cabeza con números, ¿de qué le va a servir eso? Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. Me quedé ahí parada, con el diploma en la mano, sintiéndome estúpida, invisible. Esa misma noche, la familia se reunió porque Ramiro había sido elegido capitán de su equipo. Hubo pastel, regalos y discursos sobre su liderazgo natural. Mi diploma de matemáticas quedó olvidado sobre mi cama. Otro recuerdo, más doloroso aún, fue el del jarrón. Era una reliquia familiar, una pieza de porcelana que según mi madre, había pertenecido a mi bisabuela. Un día, mientras Ramiro y yo jugábamos en la sala o más bien, mientras él corría como un loco y yo intentaba leer un libro, él tropezó y el jarrón se hizo añicos contra el suelo. El estruendo atrajo a mi madre y a mi tía Carmen. Antes de que yo pudiera decir nada, Ramiro, con lágrimas de cocodrilo en los ojos, señaló hacia mí. Fue Mireya, mamá, me empujó. No es cierto, tú te tropezaste, grité, indignada. Pero la palabra de Ramiro era ley. Mi tía Carmen me fulminó con la mirada. Siempre supe que eras una niña torpe y envidiosa, no soportas que mi Ramiro sea tan lleno de vida. Mi madre, Lidia, me miró con decepción. Mireya, ¿por qué mientes? Pídele una disculpa a tu tía y a tu primo ahora mismo. Pero yo no hice nada, sollocé. Mi padre llegó en ese momento, atraído por los gritos. No preguntó. No investigó. Vio el jarrón roto, a su sobrino, víctima, y a su hija, rebelde. Su veredicto fue instantáneo. Estás castigada 1 mes, y ni se te ocurra volver a levantarle la voz a tu tía. A ver si así aprendes a respetar. Ese día entendí que la verdad no importaba. Lo único que importaba era la versión de Ramiro. Él era el príncipe heredero y yo, la villana del cuento. Mi tía Carmen alimentaba esa narrativa constantemente. En las comidas familiares, siempre encontraba la manera de resaltar mis defectos y alabar a su hijo. Ay, Lidia, le decía a mi madre, deberías enseñarle a Mireya a ser más femenina. Mírala, siempre con la cara metida en los libros. En cambio, mi Ramiro es tan sociable, tan popular. Él sí sabe cómo vivir. Y mi madre, en lugar de defenderme, solo asentía con una sonrisa triste, como si estuviera de acuerdo. Crecer así te enseña a hacerte pequeña, a no esperar nada, a construir tus propios muros para protegerte. Y yo construí los míos, ladrillo por ladrillo, con cada injusticia, con cada palabra hiriente, sin saber que pronto, esos muros no serían suficientes para protegerme del terremoto que se avecinaba. El terremoto llegó en un verano bochornoso, el año en que cumplí 17. Mi abuela, la madre de mi padre, había estado ahorrando durante toda su vida. Guardaba su dinero en una vieja caja de metal bajo su cama, una fortuna modesta de 200,000 pesos que, para ella,
representaban toda una vida de sacrificios y trabajo duro. Era su fondo de emergencia, su seguridad, su orgullo. Y un martes por la tarde, desapareció. Yo estaba en mi habitación, estudiando para mis exámenes finales, cuando escuché un grito desgarrador proveniente del cuarto de mi abuela. Salí corriendo y la encontré de rodillas, con las manos en la cabeza, llorando desconsoladamente frente a su cama. La caja de metal estaba abierta y vacía. En cuestión de minutos, la casa se convirtió en un manicomio. Mi padre, Héctor, y mi madre, Lidia, intentaban calmar a mi abuela. Mi tía Carmen y mi tío llegaron poco después, atraídos por la llamada frenética de mi madre. La atmósfera estaba cargada de pánico y acusaciones silenciosas. Nadie de fuera había entrado a la casa. Tenía que haber sido alguien de la familia. Fue entonces cuando Ramiro hizo su entrada triunfal. Llegó con los ojos enrojecidos, el rostro compungido, como un actor interpretando el papel de su vida. Se sentó junto a mi abuela, le tomó la mano y dijo con voz temblorosa: «Abuela, tíos, tengo algo terrible que confesar». Todos nos quedamos en silencio. El aire se podía cortar con un cuchillo. Yo lo miraba, confundida, sin entender qué estaba pasando. «He estado muy preocupado por Mireya últimamente», comenzó, y mi corazón dio un vuelco. «La he visto muy rara, hablando en secreto por teléfono. Y la escuché el otro día. Estaba planeando algo». Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. Decía que estaba harta de esta casa, que se iba a ir con un novio que tiene. Un tipo mayor, con mala fama. Dijo que necesitaba dinero para empezar una nueva vida. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. «¿Qué? Eso es mentira, yo no tengo ningún novio». Ramiro me ignoró, sus ojos fijos en el rostro horrorizado de mis padres. Yo no le creía al principio, continuó, su voz cargada de una falsa angustia. Pero hoy la vi. La vi salir del cuarto de la abuela con la caja. Le pregunté qué hacía y se puso como loca, me dijo que no me metiera en sus asuntos. Salió corriendo de la casa hace como una hora. Pensé que tal vez solo había tomado un poco, pero no pensé que se lo llevaría todo. El silencio que siguió fue atronador. Todos los ojos se giraron hacia mí. No había sorpresa en ellos. No había duda. Había una especie de confirmación sombría, como si la mentira de Ramiro encajara perfectamente en la imagen que ya tenían de mí. Mireya, la voz de mi padre era un susurro peligroso, bajo y controlado. ¿Es eso cierto? No, claro que no, papá, él está mintiendo, grité, las lágrimas empezando a nublar mi visión. Yo he estado en mi cuarto toda la tarde, Ramiro es el que ha estado entrando y saliendo. Mi tía Carmen se levantó de un salto. No te atrevas a acusar a mi hijo, mocosa malagradecida, él es un buen chico, tú eres la que siempre has sido rara, resentida y envidiosa. Miré a mi madre, buscando una pizca de apoyo, de fe. Mamá, por favor, tienes que creerme. Tú sabes que yo nunca haría algo así. Lidia, mi madre, no pudo sostenerme la mirada. Bajó los ojos al suelo y se retorció las manos, murmurando, no sé qué pensar, Mireya, últimamente has estado muy distante. Fue el golpe de gracia. Mi propia madre dudaba de mí. Pero la ejecución final vino de mi padre. Se acercó a mí lentamente, su rostro una máscara de furia contenida. No me gritó. Lo que hizo fue peor. Habló con una calma aterradora que me heló los huesos. Siempre lo supe, dijo, su voz apenas un soplido. Siempre supe que había algo podrido dentro de ti. Toda esa rebeldía, esa manía de creerte más inteligente que los demás. Era esto. Eras una ladrona esperando el momento oportuno. Me señaló con el dedo, un juez dictando sentencias sin juicio. Has deshonrado a esta familia. Has roto el corazón de tu abuela. No eres mi hija. La palabra, juicio, no es una exageración. Aquello fue una farsa judicial en mi propia sala. Ramiro fue el testigo estrella, el fiscal y la víctima.
Mis padres y mis tíos fueron el jurado. Y yo fui la acusada, declarada culpable antes siquiera de poder presentar mi defensa. No hubo pruebas, solo la palabra de su niño dorado contra la mía. Y en la corte de mi familia, mi voz nunca tuvo valor alguno. La sentencia no tardó en llegar. No hubo deliberación. Mi padre, Héctor, actuó con la rapidez y la frialdad de un verdugo. Después de declararme culpable con sus palabras, me agarró bruscamente del brazo, su mano como una garra de hierro, y me arrastró escaleras arriba hacia mi habitación. Empaca, ordenó, la voz resonando en el pequeño espacio. Coge lo que puedas meter en una bolsa. No quiero volver a ver tu cara en esta casa. Papá, por favor, escúchame, le supliqué, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Te juro que yo no fue Ramiro, él te está engañando a ti y a todos. Su respuesta fue una bofetada. El golpe fue tan fuerte que me hizo girar la cabeza y mi mejilla ardió con un dolor humillante. Fue la primera vez que me ponía una mano encima. Cállate, siseó, su rostro contorsionado por la rabia. No vuelvas a pronunciar el nombre de tu primo para ensuciarlo con tus mentiras, debería darte vergüenza, una ladrona y una mentirosa. Me quedé paralizada, más por el shock de la bofetada que por el dolor físico. El hombre que debía protegerme, el que compartía mi sangre, me había golpeado por defender mi inocencia. En ese instante, algo dentro de mí se rompió para siempre. La esperanza, la fe en la justicia familiar, todo se hizo añicos, como el jarrón de porcelana de la bisabuela. Obedecí en un trance. Abrí mi armario y empecé a meter ropa en una mochila de la escuela, sin ver realmente lo que cogía. Un par de jeans, unas camisetas, mi cepillo de dientes. Mis manos se movían por sí solas mientras mi mente era un torbellino de incredulidad y dolor. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían creer una mentira tan monstruosa? Mientras empacaba, podía escuchar las voces abajo. La voz sollozante y victimista de mi tía Carmen, diciendo que Ramiro estaba traumatizado por lo que había presenciado. La voz de mi madre, débil y sumisa, tratando de ofrecer un consuelo patético. Y la voz de mi abuela, un lamento ahogado que me partía el alma, no porque me creyera culpable, sino porque su mundo se había derrumbado. Mi padre volvió a entrar en la habitación sin llamar. Me arrancó la mochila de las manos. Suficiente. Vámonos. Me empujó por las escaleras. Al pasar por la sala, vi la escena completa. Ramiro estaba siendo abrazado por su madre, recibiendo palmaditas en la espalda de mi tío. Mi madre ni siquiera levantó la vista. Nadie me miró. Era invisible, un fantasma siendo exorcizado de su propio hogar. Mi padre abrió la puerta principal. La noche había caído, y el aire fresco me golpeó la cara, un contraste brutal con la atmósfera sofocante de la casa. Me empujó hacia el umbral. Desde este momento, ya no tienes familia, dijo, su voz era una lápida sobre mi tumba. Si te veo por esta calle, si intentas contactar a tu madre o a tu abuela, llamaré a la policía y les diré que tengo una ladrona merodeando mi casa, ¿entendido? Asentí, incapaz de hablar. Las palabras se habían atascado en mi garganta, ahogadas por un nudo de pena y rabia. Lárgate. Y no vuelvas nunca. Esas fueron sus últimas palabras para mí. Luego, la puerta se cerró con un golpe seco y definitivo. Escuché el sonido metálico del cerrojo echándose, y después, el de la cadena de seguridad. Un sonido final, brutal, que me decía que no había vuelta atrás. Me quedé allí, en la acera, con una mochila llena de ropa inútil y un corazón vacío. A los 17 años, me habían borrado de sus vidas. El sonido de esa puerta cerrándose se convirtió en la banda sonora del resto de mi vida, el eco constante que me impulsaría a no detenerme, a no mirar atrás, a construir un futuro tan sólido que ningún portazo pudiera volver a derribarlo. La primera noche como paria la pasé en una banca de la estación de autobuses. El frío de la madrugada se me calaba hasta los huesos, pero no era nada comparado con el frío que sentía por dentro. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro furioso de mi padre, la mirada esquiva de mi madre y la sonrisa triunfante y disimulada de Ramiro.
Me abracé a mi mochila como si fuera un salvavidas en medio de un océano de desesperación. No lloré. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una determinación helada: sobrevivir. Los primeros días fueron un infierno. El poco dinero que tenía en el bolsillo se esfumó en pan y agua. Aprendí a marchas forzadas las duras lecciones de la calle, a parecer más peligrosa de lo que era, a encontrar los lugares donde repartían comida gratis, a dormir con un ojo abierto. Mi orgullo, esa cosa inútil que me habían inculcado en casa, se disolvió con el hambre. Pedí trabajo en tiendas, en restaurantes, en cualquier lugar que tuviera un letrero de "se solicita personal". Pero mi apariencia, una chiquilla de 17 años, flacucha y con la ropa arrugada, solo inspiraba desconfianza. No tenemos nada para ti, necesitas experiencia, vuelve cuando seas mayor de edad. Las negativas eran un muro contra el que chocaba una y otra vez. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, pasé junto a una gran obra en construcción. El ruido de la maquinaria pesada era ensordecedor, el aire estaba lleno de polvo y el olor a cemento fresco. Vi a hombres sudorosos, cubiertos de mugre, cargando vigas y empujando carretillas. Y vi un letrero en la valla: se necesitan peones. Contratación inmediata. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a la entrada. Un hombre corpulento, con un casco amarillo y una cara curtida por el sol, me cortó el paso. ¿Qué quieres, niña? Esto no es un parque de juegos. Busco trabajo, le dije, tratando de que mi voz sonara firme. Vi el letrero. El hombre soltó una carcajada que resonó en todo el lugar. Varios trabajadores se giraron a mirar. ¿Trabajo, aquí, tú? Ni siquiera puedes levantar uno de esos sacos de cemento. Lárgate, no tenemos tiempo para bromas. Me sentí humillada, la rabia me subió por la garganta. Pero la desesperación era más fuerte. Por favor, señor, insistí, mi voz temblando un poco. Haré lo que sea. Limpiar, llevar agua, recoger escombros. Lo que sea. No le pido que me pague lo mismo que a ellos, señalé a los hombres. Solo deme una oportunidad. Por favor. No tengo a dónde ir. Quizás fue la desesperación en mis ojos, o la terquedad en mi voz. El hombre me miró fijamente por un largo rato, sus ojos grises evaluándome. Se rascó la barba de varios días. Su nombre, como descubriría después, era Fausto. Don Fausto para todos en la obra. Eres una mocosa flacucha y terca, dijo finalmente, con un suspiro resignado. Pero tienes agallas, te lo concedo. Está bien. Puedes empezar mañana. Limpieza. Y si te oigo quejarte una sola vez, te echo a patadas de aquí, ¿entendido? Entendido, señor, respondí, sintiendo un nudo de gratitud tan grande que apenas podía hablar. No se arrepentirá. Don Fausto gruñó. Ya me estoy arrepintiendo. Se dio la vuelta y se fue, gritando órdenes a sus hombres. Esa noche, por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. No era el futuro que había soñado, ni el que mis buenas calificaciones en matemáticas me habían prometido. Era un futuro cubierto de polvo y sudor, un trabajo que me destrozaría el cuerpo. Pero era un comienzo. Era una oportunidad. Y en ese momento, una oportunidad era todo lo que necesitaba. Don Fausto, sin saberlo, no solo me había dado un trabajo. Me había dado una escalera para empezar a salir del pozo en el que mi propia familia me había arrojado. Mi primer día en la obra fue un bautismo de fuego. Don Fausto no bromeaba. Me entregaron una escoba, un recogedor y una carretilla y me señalaron una montaña de escombros. Quiero todo esto despejado para el final del día, fue la única instrucción. El sol era implacable, el polvo se me metía en los ojos y la garganta, y al cabo de una hora, sentía que los músculos de mis brazos y mi espalda iban a reventar. Los otros trabajadores, todos hombres, me miraban con una mezcla de curiosidad, lástima y desdén. Al principio, me ignoraban. Luego, empezaron las bromas. Silbidos cuando pasaba, comentarios sobre mi figura,
apodos como princesa o muñequita. Intenté ignorarlos, concentrarme en mi trabajo, apretar los dientes y seguir adelante. Sabía que cualquier muestra de debilidad sería mi fin. El punto de inflexión llegó durante la segunda semana. Un tipo llamado Beto, conocido por ser el más bravucón del grupo, decidió que yo era su diversión personal. Estábamos en el segundo piso de la estructura, y mi trabajo era mezclar pequeñas cantidades de mortero para los albañiles. Beto se acercó a mí con una sonrisa burlona. A ver, muñequita, así que ahora eres ingeniera, se mofó, viendo cómo yo medía las proporciones de arena, cemento y agua. Te falta un ingrediente secreto. Y antes de que pudiera reaccionar, escupió en la mezcla. El resto de los trabajadores que estaban cerca se rieron a carcajadas. Sentí la sangre hervir en mis venas. La Mireya de antes, la que se callaba en las comidas familiares, habría bajado la cabeza y se habría puesto a llorar. Pero esa Mireya ya no existía. Tiré la pala al suelo con un ruido metálico que hizo que las risas cesaran. Lo miré directamente a los ojos. Limpia eso, le dije, mi voz sonando peligrosamente tranquila. Beto se rió de nuevo, pero esta vez con algo de nerviosismo. ¿Qué dijiste, princesa? Creo que no oí bien. Dije que limpies tu porquería de mi mezcla. Ahora. Se acercó, invadiendo mi espacio personal. ¿Oh, qué? ¿Me vas a pegar con tu palita de juguete? En ese momento, don Fausto apareció en lo alto de la escalera. No dijo nada, solo se quedó observando, con los brazos cruzados. Sabía que esta era mi prueba. Respiré hondo. No, Beto. No te voy a pegar, respondí, sin apartar la mirada de la suya. Pero si esta mezcla se usa así, la junta quedará débil. Y si esa junta falla, podría haber una grieta estructural. Y cuando los inspectores vengan y don Fausto pregunte por qué falló, le diré exactamente qué ingrediente secreto le pusiste. A ver si te parece tan gracioso cuando te descuenten el costo de la reparación de tu sueldo. O peor, cuando te corran por sabotaje. Hubo un silencio total. Los otros trabajadores miraban de Beto a mí, sorprendidos. Beto se quedó boquiabierto. Probablemente no esperaba que la princesa supiera lo que era una grieta estructural. Su cara se puso roja de furia y vergüenza. Farfulló una maldición entre dientes, agarró una pala y, de mala gana, retiró la mezcla contaminada. Desde ese día, las bromas cesaron. El respeto no se gana con fuerza física, sino demostrando que sabes lo que haces y que no tienes miedo. Empecé a observar todo, a preguntar. En mis descansos, en lugar de socializar, me sentaba a estudiar los planos que los ingenieros dejaban tirados. Al principio eran solo un lío de líneas y números, pero poco a poco, empecé a entender el lenguaje. Don Fausto, al ver mi interés, comenzó a tomarme bajo su ala. ¿Ves esa viga, Mireya?, me decía, señalando una enorme pieza de acero. Esa es una viga IPR. Sostiene el peso del piso de arriba. Y esa de allá, la que va en diagonal, es un contraviento, le da rigidez a la estructura para que no se mueva con el viento o un temblor. Me convertí en su sombra. Me enseñó a leer los planos, a calcular la cantidad de material, a diferenciar entre un concreto de 250 kilogramos por centímetro cuadrado y uno de 300. Me pagaba un poco más para que me quedara después del horario y le ayudara con el papeleo, con los pedidos de material. Descubrió que mi habilidad con las matemáticas, esa que mi padre despreciaba, era increíblemente útil para optimizar costos y reducir el desperdicio. Las noches ya no las pasaba en vela por el miedo, sino por el entusiasmo de aprender. La obra se convirtió en mi escuela y don Fausto, en el mentor y la figura paterna que nunca tuve. Estaba construyendo edificios, pero lo más importante, me estaba reconstruyendo a mí misma. Los años pasaron volando, marcados por el ritmo de las revolvedoras de cemento y el olor a tierra mojada. A los 18, con la ayuda de don Fausto, terminé la preparatoria en un programa nocturno para adultos. A los 20, ya no era la chica de la limpieza, era la asistente de confianza de don Fausto, la encargada del inventario y la logística de la obra. Los hombres me respetaban,
No solo por ser la protegida del jefe, sino porque me había ganado mi lugar. Sabía tanto de la obra como ellos, y en cuestiones de números y organización, sabía más. Ahorré cada peso que gané. Mientras otros gastaban su sueldo en cerveza y fiestas, yo lo guardaba en una cuenta de banco, viendo cómo crecía lentamente. Mi única indulgencia era comprar libros de segunda mano sobre administración, finanzas y bienes raíces. Devoraba cada página, aprendiendo sobre hipotecas, plusvalía y retorno de inversión. Mi sueño ya no era solo sobrevivir, era construir. Pero construir para mí. La oportunidad llegó cuando tenía 23 años. En un barrio popular de la ciudad, un pequeño departamento de un solo cuarto se puso a la venta. Estaba en un estado deplorable, las paredes llenas de humedad, la instalación eléctrica era un peligro y la plomería un desastre. Nadie lo quería. Pero yo no vi un departamento en ruinas y vi potencial. Vi lo que podía llegar a ser. Usé todos mis ahorros para el enganche y le pedí un préstamo a don Fausto para el resto, jurándole que se lo devolvería con intereses. No necesito intereses, mija, me dijo, firmando el cheque. Solo necesito que demuestres de lo que eres capaz. Durante 6 meses, mi vida fue la obra de día y mi propio proyecto de noche y fines de semana. Con lo que había aprendido, hice gran parte del trabajo yo misma. Piqué los muros, cambié el cableado, instalé tuberías nuevas. Contraté a un par de compañeros de la obra para que me ayudaran con la albañilería y los acabados en sus ratos libres. Le puse un piso nuevo, pinté las paredes de un color cálido y luminoso, y transformé esa posilga en un lugar acogedor y funcional. Pero mi primer gran tropiezo estaba a la vuelta de la esquina. Contraté a un carpintero recomendado por un conocido para que hiciera la cocina integral y los closets. Le pagué el 50% de adelanto. El tipo instaló unas cajas de mala calidad y desapareció con mi dinero. Durante una semana, me sentí una estúpida. Me senté en el suelo de mi departamento a medio terminar y lloré de rabia y frustración. Había perdido una cantidad de dinero que me había costado años ganar. Pensé en rendirme. Pensé que quizás mi padre tenía razón, que yo no servía para esto. Fue don Fausto quien me sacó de mi miseria. Fue a ver el departamento y cuando le conté lo del carpintero, en lugar de regañarme, me dijo unas palabras que nunca olvidaré. La primera vez que construí una barda, se me cayó. La segunda, quedó chueca. El fracaso es parte de la construcción, Mireya. Lo importante es que los cimientos sean fuertes. Y tus cimientos, dijo, tocándose la cabeza y el corazón, son más fuertes que el concreto. Sus palabras fueron el empujón que necesitaba. Tomé el dinero que me quedaba, compré la madera y las herramientas, y viendo tutoriales en internet, construí yo misma el resto de la cocina y los closets. No quedaron perfectos, pero eran sólidos, funcionales y hechos con mis propias manos. 3 meses después, puse el departamento en venta. Se vendió en una semana por casi el doble de lo que me había costado en total. Cuando recibí el dinero, sentí una emoción que nunca antes había experimentado. Era la prueba tangible de que podía hacerlo. Devolví el dinero a don Fausto, quien lo recibió con una sonrisa orgullosa. Ese fue el verdadero comienzo. Con las ganancias, compré 2 departamentos más. Repetí el proceso. Renovar y vender. Luego, compré un pequeño terreno y, con don Fausto como mi socio y asesor, construimos nuestra primera casa desde cero. La vendimos incluso antes de terminarla. El nombre de mi empresa surgió de forma natural, Construcciones Fénix. Porque de eso se trataba, de resurgir de las cenizas, más fuerte, más sabia, lista para construir un imperio sobre los escombros de mi pasado. La llamada de mis padres me dejó un sabor a óxido en la boca. Durante días, intenté sumergirme en el trabajo, revisar planos, negociar con proveedores, pero su voz seguía resonando en mi cabeza. No era nostalgia lo que sentía, ni siquiera ira en estado puro. Era una sensación de profunda injusticia, la misma que sentía a los 17, pero ahora magnificada por el peso de 12 años de silencio. Sabía que no querían a su hija de vuelta. Querían la chequera de la mujer en la que me había convertido. Querían un rescate.
Y la curiosidad, esa bestia morbosa que vive en todos nosotros, me carcomía. ¿Qué tan grande era el hoyo en el que se había metido Ramiro esta vez? Decidí que iría a esa reunión, pero no iría a ciegas. No era la niña indefensa que habían echado a la calle. Era una empresaria que nunca entraba a una negociación sin tener toda la información disponible. Hice una llamada. No a don Fausto, a quien no quería preocupar con mis fantasmas, sino a mi abogado, un hombre astuto y discreto llamado a quien había contratado hacía años. Arturo, necesito que investigues algo para mí. Es un asunto personal, le dije, mi voz sonando puramente profesional. El nombre es Ramiro Fuentes. Mi primo. Necesito saber todo sobre su situación financiera actual. Deudas, propiedades, demandas, todo. Y también sobre mis padres, Héctor y Lidia. Quiero el panorama completo. Y lo necesito rápido. Considéralo hecho, Mireya, respondió Arturo, sin hacer preguntas. Era una de las cosas que apreciaba de él. Mientras esperaba, mi madre no dejó de llamar. Mensajes de texto llenos de un sentimentalismo falso y empalagoso. Hija, he pensado mucho en ti, me arrepiento tanto de todo, ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás. Cada mensaje era una pequeña manipulación, un intento de ablandarme antes del golpe final. No respondí a ninguno. 2 días después, Arturo me llamó. Tengo la información que pediste. No es bonita. Nos reunimos en mi oficina. Arturo extendió una serie de documentos sobre mi escritorio. La historia era peor de lo que había imaginado. Ramiro no estaba en problemas. Estaba en un abismo. Debía 5 millones de pesos a un conglomerado de prestamistas, algunos de ellos con reputaciones que harían temblar al más valiente. Había apostado y perdido, una y otra vez. Y entonces llegó la pieza clave. Para conseguir el último préstamo, había convencido a mis padres de hipotecar la casa familiar. La casa de la que me habían echado. El préstamo estaba vencido, y los acreedores habían iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. Iban a perderlo todo. Mientras Arturo hablaba, una idea helada y brillante comenzó a formarse en mi mente. Miré la dirección de la casa en el documento. Una sonrisa lenta y deliberada se dibujó en mi rostro. La conocía. Ese terreno estaba en una zona cuya recalificación urbana mi empresa había estado estudiando. Tenía un potencial de desarrollo enorme. Arturo, lo interrumpí, mi voz era pura calma. Quiero que contactes a los acreedores. A todos ellos. Hazles una oferta para comprar la deuda. El monto total de los 5 millones, más sus intereses y una prima generosa por las molestias. No me importa el costo. Quiero ser la única dueña de esa deuda. Y quiero que se cierre antes del viernes. Arturo levantó una ceja, la única señal de su sorpresa. ¿Estás segura, Mireya? Estás pagando una deuda que no es tuya por una propiedad que pronto será mía, terminé la frase por él. Hazlo, Arturo. Él asintió. Como digas, jefa. Colgué el teléfono y me recargué en mi sillón, sintiendo un poder embriagador. Durante 12 años, ellos habían tenido todo el poder sobre mí. El poder de juzgarme, de condenarme, de borrarme. Ahora, el péndulo había oscilado. Iba a ir a esa cena, sí. Pero no como la hija pródiga que vuelve a casa. Iba a ir como la dueña del banco. El restaurante que eligieron era un intento patético de aparentar una opulencia que ya no poseían. Un lugar con manteles blancos almidonados, copas de vino demasiado grandes y un pianista en la esquina que tocaba versiones insípidas de canciones populares. Era el tipo de lugar al que la gente va para fingir que son importantes. Llegué puntualmente. Ellos ya estaban sentados en una mesa en el centro del salón, luciendo incómodos y fuera de lugar. El tiempo no había sido amable con ellos. Mi padre, Héctor, había perdido la arrogancia en su postura, ahora se encorvaba ligeramente y las canas en sus sienes se habían multiplicado. Mi madre, Lidia, parecía una versión marchita de la mujer que recordaba,
con ojeras profundas que ni el maquillaje podía ocultar. Mi tía Carmen estaba allí, por supuesto, luciendo un vestido demasiado llamativo para su edad, su rostro una máscara de ansiedad. Y a su lado, Ramiro. El niño dorado se veía demacrado, con la mirada huidiza y una palidez enfermiza. La vida fácil le había pasado factura. Me acerqué a la mesa. Me había vestido para la ocasión, un traje sastre de color azul marino, elegante y sobrio. Poderoso. No me senté de inmediato. Los observé a todos, uno por uno, dejando que el silencio se alargara. Mireya, dijo finalmente mi padre, levantándose a medias. Gracias por venir. Héctor, respondí, usando su nombre de pila, estableciendo la distancia desde el primer segundo. Asentí hacia los demás. Lidia. Carmen. Ramiro. Me senté y dejé mi bolso en la silla contigua. El mesero se acercó y pedí un agua mineral. Ellos ya tenían copas de vino. La conversación comenzó con una torpeza dolorosa. Preguntas triviales sobre mi vida, sobre a qué me dedicaba. Les respondí con monosílabos, dándoles la información mínima. Tengo una empresa. Construcción. Me va bien. Después de la farsa de la charla social, llegó el momento que todos esperaban. Mi padre carraspeó y tomó la palabra, como el patriarca que aún creía ser. Mireya, te llamamos porque hemos cometido un terrible error. Hace 12 años, fuimos injustos contigo. Nos dejamos llevar, y te fallamos. Como padres, como familia. Y lo sentimos. De verdad que lo sentimos. Mi madre asintió, secándose una lágrima inexistente. Tu padre tiene razón, hija. No hay día que no me haya arrepentido. Miré a Ramiro. Él no se atrevía a levantar la vista del mantel. Su madre le dio un codazo disimulado. Anda, hijo. Dile, le susurró. Ramiro finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Mireya, fui yo, murmuró. Yo tomé el dinero de la abuela. Tenía unas deudas de juego. Estaba desesperado. Y te culpé a ti. Fui un cobarde. Hizo una pausa, y en un intento de justificación que lo delató por completo, añadió, lo siento. Es que, en ese entonces estaba muy presionado. Y a ti siempre se te daban tan bien las cosas, todo te resultaba tan fácil, mientras que a mí... Ahí estaba. La verdad detrás de la mentira. No fue solo desesperación. Fue envidia. La envidia podrida que había sentido toda su vida hacia mí. Mi tía Carmen tomó la palabra, su voz un lamento teatral. Mi pobre niño ha sufrido mucho por su error, Mireya. Ha cargado con esta culpa durante años. Pero ahora está tratando de ser un hombre de bien. Y por eso, por esa honestidad, se ha metido en más problemas. Y así, sin más preámbulos, me contaron la historia. La deuda de 5 millones de pesos. La hipoteca. La amenaza de perder la casa. Me lo contaron como si yo fuera una extraña, una inversionista, pero al mismo tiempo, apelaban a una fibra sensible que ellos mismos habían cortado hacía mucho tiempo. Eres nuestra única esperanza, Mireya, concluyó mi padre, su voz temblando por primera vez, no de remordimiento, sino de miedo. Eres de la familia. Y la familia se ayuda. Sé que ahora tienes mucho dinero. 5 millones, para ti no debe ser nada. Por favor. Salva la casa. Salva a tu primo. Sálvanos a todos. Me quedé en silencio, observando sus rostros expectantes. Me ofrecían migajas de un arrepentimiento forzado por las circunstancias, a cambio de una fortuna. Esperaban que la niña herida que habían desechado aún viviera dentro de mí, desesperada por su aprobación. No sabían que esa niña había muerto hacía mucho tiempo, y que la mujer sentada frente a ellos había aprendido a jugar un juego muy diferente. El juego de ellos. Tomé un sorbo de mi agua mineral, lentamente.
El hielo tintineó contra el cristal, el único sonido en la mesa cargada de tensión. Los cuatro me miraban con una ansiedad palpable, como náufragos aferrándose a un trozo de madera. Mi silencio era mi arma, y la estaba usando para que sintieran una mínima parte de la impotencia que yo sentí durante años. Finalmente, dejé el vaso sobre la mesa con un suave clic. Los miré a todos, uno por uno, deteniéndome un segundo más en el rostro pálido de Ramiro. Entiendo, dije, mi voz era tranquila, mesurada, la voz que usaba para cerrar tratos multimillonarios. La situación es grave. Y tienen razón. La familia es lo primero. Vi un destello de alivio en sus ojos. Mi madre, Lidia, incluso esbozó una pequeña sonrisa temblorosa. Creyeron que habían ganado. De hecho, continué, abriendo mi bolso de diseñador, me tomé la libertad de investigar un poco el asunto después de tu llamada, Lidia. Quería entender bien el problema antes de reunirme con ustedes. Saqué un sobre grande y lo coloqué sobre la mesa. No lo abrí de inmediato. Disfruté el momento, el desconcierto en sus rostros. Primero, creo que esto podría interesarles. Deslicé por la mesa el último número de una prestigiosa revista de negocios. En la portada, estaba mi rostro, bajo un titular a toda página, Mireya Fuentes, la mujer que reconstruyó su futuro. El imperio de construcciones Fénix. Mi padre tomó la revista como si quemara. Sus ojos se abrieron como platos al ver la foto, al leer el titular. Mi madre ahogó un grito ahogado. Ramiro y Carmen se inclinaron para ver. Podía sentir su shock, su incredulidad. Ya no era la sobrina rara ni la hija problema. Era una figura pública. Una historia de éxito. Como ven, dije con calma, me ha ido razonablemente bien. Así que entiendo su punto. 5 millones de pesos es una cantidad manejable. Entonces, ¿nos ayudarás?, preguntó mi tía Carmen, su voz un hilo de esperanza codiciosa. Les dije que ya había investigado, respondí, mi tono volviéndose un poco más afilado. Y no me gusta dejar las cosas a medias. Ahora sí, abrí el sobre grande. Saqué un fajo de documentos legales, engrapados y sellados. Los puse sobre la mesa, encima de la revista. Sobre la deuda de Ramiro, dije, mirando directamente a mi primo, que se encogió en su asiento. No tienen que preocuparse más por eso. Ya está solucionada. ¿Qué? ¿La pagaste?, exclamó mi padre, incrédulo y eufórico a la vez. Algo mejor, respondí. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. La compré. Se hizo un silencio sepulcral. Me miraron sin comprender. Contacté a todos los acreedores de Ramiro, expliqué, como si estuviera presentando un informe de avances a mi junta directiva. Les hice una oferta que no pudieron rechazar. En este momento, la única entidad a la que Ramiro le debe 5 millones de pesos es a Construcciones Fénix. Es decir, a mí. Deslicé el documento principal hacia el centro de la mesa. Era el contrato de cesión de deuda, con todas las firmas y sellos notariales. Y como la garantía de esa deuda, concluí, dejando caer la última bomba, era la hipoteca sobre su casa, eso significa que la casa de la que ustedes me echaron hace 12 años, ahora, legalmente, me pertenece. La expresión en sus rostros fue mi recompensa por 12 años de infierno. El color desapareció de sus mejillas. La incredulidad se transformó en horror puro y absoluto. El patriarca, la madre arrepentida, la tía manipuladora y el niño dorado. Todos ellos, en ese instante, entendieron que el juego había cambiado. Y yo, la niña que habían desechado, era ahora la dueña de todo el tablero. El primero en reaccionar fue mi padre. Su rostro pasó del blanco cera al rojo púrpura en cuestión de segundos. Se levantó de golpe, la silla chirrió violentamente contra el suelo. Sus manos se estrellaron contra la mesa, haciendo que las copas y los cubiertos saltaran. ¿Qué has hecho?, rugió, su voz atronando en el silencioso restaurante. Varios comensales se giraron a mirar, alarmados. Esto es una broma de muy mal gusto, Mireya. No hay ninguna broma, Héctor,
respondí, sin inmutarme, manteniendo mi voz en un tono bajo y controlado. El contraste entre su furia y mi calma lo desquiciaba aún más. «Eres un monstruo», gritó mi tía Carmen, señalándome con un dedo tembloroso. «Te pedimos ayuda y vienes aquí a destruirnos, después de todo lo que hemos hecho por ti». Esa última frase fue tan absurda que casi me eché a reír. «¿Todo lo que han hecho por mí, te refieres a creerle a tu hijo cuando arruinó mi vida, o te refieres a quedarte callada mientras tu cuñado me echaba a la calle como a un perro?» Mi madre, Lidia, finalmente encontró su voz, aunque era un sollozo lastimero. «Hija, por favor, no hagas esto. Es la casa de la familia. Es todo lo que tenemos. Ten piedad». «Piedad», repetí, la palabra me supo a veneno en la boca. «¿Dónde estaba tu piedad hace 12 años, Lidia? ¿Dónde estaba cuando tu esposo me golpeó por decir la verdad? ¿Dónde, cuando me dejaste ir sin siquiera darme un abrazo? Me pides una piedad que ustedes nunca me mostraron». Pero fue la reacción de mi padre la que destapó la verdadera podredumbre de su alma. Su ira se transformó en un desprecio helado. Se sentó lentamente, su mirada fija en mí, llena de un odio que nunca antes había visto tan desnudo. «Así que esto es lo que eres», dijo, su voz goteando veneno. «Una víbora rencorosa. Te di la vida, te di un techo, te di comida. Y así es como me pagas. Vienes a restregarnos tu dinero en la cara y a quitarnos lo nuestro. Eres una malagradecida. Una hija desalmada». Me incliné hacia adelante, mis ojos clavados en los suyos. La niña asustada dentro de mí había desaparecido por completo. Ahora solo quedaba la mujer que había sobrevivido al infierno que él creó. «¿Me diste la vida?» «Sí». «Pero, ¿qué clase de vida, Héctor?» «Una vida a la sombra de tu sobrino perfecto. Una vida donde mis logros eran ignorados y mis errores, magnificados. ¿Un techo? Me lo quitaste la noche que más lo necesitaba. ¿Comida? Me arrojaste a la calle para que aprendiera lo que era el hambre. No me hables de gratitud». Respiré hondo, reuniendo las palabras que había ensayado en mi mente durante 12 años de noches en vela. «Tú me enseñaste la lección más importante de mi vida, papá», continué, y la palabra, papá, sonó extraña y hueca. «Esa noche, cuando cerraste la puerta, me enseñaste que la sangre no significa nada. Me enseñaste que en este mundo, la gente te valora por lo que tienes, no por lo que eres. Me enseñaste que la única persona en la que puedes confiar eres tú misma». Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. «Me llamaste ladrona. Me llamaste vergüenza. Me convertiste en una paria. Y ahora te horrorizas porque la paria volvió, no pidiendo limosna, sino con el poder de decidir tu futuro. ¿Sabes qué es lo irónico?». Lo miré fijamente. «El monstruo que ves sentado frente a ti, no es un monstruo que nació. Es un monstruo que tú creaste. Con cada humillación, con cada injusticia, con cada palabra cruel. Soy tu obra maestra, Héctor. Soy el producto de tu educación. Aprendí muy bien tus lecciones. Aprendí que en el mundo real, o devoras, o eres devorado. Y yo decidí que nunca más en mi vida, volvería a ser la presa». El silencio en la mesa era absoluto. Mi padre me miraba, boquiabierto, sin palabras por primera vez en su vida. Le había devuelto su propio veneno, y el sabor parecía haberlo dejado sin aliento. La verdad, dicha en voz alta después de tanto tiempo, era más devastadora que cualquier grito. Me levanté de la mesa, mi movimiento fue sereno y decidido. El drama había terminado. Ahora venía la parte de los negocios. Miré a las 4 figuras destrozadas sentadas frente a mí. No sentía triunfo, ni siquiera odio. Sentía una especie de vacío, de finalidad. Era el cierre de un capítulo dolorosamente largo de mi vida. «No voy a echarlos a la calle esta noche», dije, y sus cabezas se levantaron de golpe, una chispa de esperanza desesperada en sus ojos. «No soy como ustedes». Saqué una chequera de mi bolso, la misma que mi madre había anhelado con su llamada.
llené un cheque y lo arranqué con un sonido nítido. Lo puse sobre la mesa, lejos de sus manos, cerca de mi copa de agua. Esto, dije, señalando el cheque, es por 300,000 pesos. Es suficiente para pagar el depósito y un año de alquiler de un departamento decente en una zona modesta. Y para que compren comida y se mantengan mientras encuentran la manera de salir adelante. Mi padre miró el cheque como si fuera una serpiente. ¿Pretendes que aceptemos tu limosna? No es una limosna, Héctor. Es una indemnización por despido. Ustedes me despidieron de la familia hace 12 años sin ninguna compensación. Yo soy más generosa. Les doy un año para que se reorganicen. Continué, mi voz era la de un aseo dictando los términos de una reestructuración. Tienen 30 días para desalojar la casa. Pueden llevarse sus efectos personales, todo lo que no esté clavado al suelo. Al día 31, mis abogados y un cerrajero se presentarán en la propiedad. Si no la han desocupado, iniciaré un proceso de desalojo forzoso. Y créanme, no querrán eso. Ramiro empezó a sollozar, un sonido patético y ahogado. Mireya, por favor, mi vida está acabada. No, Ramiro, lo corregí, sin una pizca de simpatía. Tu vida de privilegios a costa de los demás está acabada. Ahora te toca empezar de cero, como yo. Considéralo una oportunidad para convertirte en el hombre que tus padres siempre creyeron que eras. Finalmente, miré a mi madre. Su rostro estaba bañado en lágrimas silenciosas. Por un instante, un fugaz y doloroso instante, sentí una punzada de la niña que una vez la amó incondicionalmente. Esto no es por odio, Lidia, le dije, mi voz un poco más suave. Es por justicia. Y es por mí. Necesito cerrar esta puerta para poder seguir construyendo mi vida. Una vida en la que ya no hay espacio para ustedes. Me puse mi bolso al hombro. El cheque estará en la mesa. Tómenlo o déjenlo. Es su decisión. Me di la vuelta, sin esperar una respuesta. Caminé hacia la salida del restaurante, mi espalda recta, mis pasos firmes sobre el mármol pulido. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, la imagen de sus rostros destrozados podría sembrar una duda en mi resolución, y no podía permitirlo. Mientras la puerta del restaurante se cerraba detrás de mí, dejando atrás el murmullo de mi pasado, sentí como si una carga inmensa, una que había llevado sobre mis hombros durante 12 largos años, finalmente se desvanecía en el aire de la noche. Era libre. Han pasado 6 meses desde aquella cena. 6 meses de un silencio bendito, ininterrumpido por llamadas manipuladoras o mensajes lastimeros. Se llevaron el cheque. Mis abogados me informaron que desocuparon la casa el día 29, justo un día antes del plazo final. No sé a dónde fueron, y honestamente, no me interesa saberlo. Corté el último hilo que me ataba a ellos, y al hacerlo, me di el regalo de la paz. Hoy estoy de pie en un terreno baldío, lleno de tierra removida y estacas de madera que marcan los cimientos de un nuevo comienzo. El aire huele a promesa. A mi lado está don Fausto, con su casco amarillo y una sonrisa orgullosa que le arruga los ojos. Nunca dudé de ti, mija, me dice, poniendo una mano pesada y paternal sobre mi hombro. Sabía que tenías el temple para construir lo que quisieras. Miro el terreno. Este es el lugar donde una vez se alzó la casa de mi infancia, el escenario de mi juicio y mi condena. Pronto, aquí se levantará un edificio moderno y elegante. Se llamará Fénix Residencial. Un nombre que lo dice todo. Un equipo de demolición se encargó de la vieja estructura. No quise estar presente. No por dolor, sino porque preferí no darle más importancia a ese montón de ladrillos y recuerdos amargos. Mi futuro no se trata de destruir el pasado, sino de construir sobre él, de transformarlo en algo nuevo y mejor. Mi familia, la que me dio la sangre, me llamó monstruo, víbora, un ser desalmado. Pero mi verdadera familia, la que elegí, está aquí mismo. Es don Fausto, que creyó en mí cuando yo no era nadie. Son mis empleados leales, que trabajan duro cada día para hacer realidad nuestros proyectos. Son las paredes que levanto,
los hogares que creo para otros. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto si hice lo correcto. La sociedad nos dice que debemos perdonar, que la familia es sagrada, sin importar las heridas. Pero, ¿hasta qué punto el perdón se convierte en una invitación para que te lastimen de nuevo? Yo no les di odio. Les di una oportunidad. La misma oportunidad que el mundo me dio a mí, la de empezar de cero, con nada más que tus propias manos y tu propia voluntad. Les di una lección, la más dura de todas, la que ellos me enseñaron a mí. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿la misericordia que les ofrecí fue un acto de justicia, o simplemente una forma más elegante de venganza? ¿Hice lo correcto?